¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo segmento de este podcast Perfiles, donde conoceremos a grandes mujeres, líderes profesionales, a mujeres que inspiran. Bienvenidos, acompáñenos en este hermoso programa. Bienvenidos a Perfiles, mujeres que lideran, historias que inspiran. La tarde de hoy llegamos gracias a Comunícate Academy, a Cervecería Geque y a la agencia Nanny's Home, la mejor agencia de niñeras a domicilio. La tarde de hoy, amigos y amigas, tenemos una excelente invitada. Ella es la doctora Claudia Segovia, con una licenciatura en biología, una maestría en Ohio en ambiente y biología vegetal, un PhD en el Departamento de Botánica de la Universidad de Florida, cofundadora y coordinadora de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, RECNI, y de la Escuela Genia, Escuela de Liderazgo para Mujeres en Ciencia. Doctora, muchísimas gracias por la apertura, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Es para mí siempre un gusto compartir con ustedes. Gracias, mi querida doctora. Como saben, amigos y amigas, este podcast de Perfiles llega a ustedes para que puedan conocer a mujeres reales, a mujeres profesionales y veamos que realmente sí podemos alcanzar nuestros sueños venciendo las barreras, todos los obstáculos que se nos presenten. Doctora, imagino que a lo largo de toda su carrera hubieron muchas barreras, muchas barreras. ¿Cómo ha logrado superar esas barreras, esos obstáculos para estar donde ahora está? Bueno, en realidad creo que todos nosotros tenemos que enfrentarnos a ese tipo de desafíos y de barreras. Muchas veces esas barreras son sumamente reales, muchas veces son barreras invisibles y sobre todo creo que una de las barreras más importantes son ese tipo de barreras que no nos damos cuenta que existen y que a veces nosotras mismas nos la creamos. Sí. Una de las razones probablemente por la que estoy aquí conversando el día de hoy con ustedes es justamente esa posibilidad de ir un poquito más allá. Y ese ir un poquito más allá a veces también depende un poco de el entorno que nos rodea, que a veces no es fácil, pero esa mano amiga, ese compañero o compañera, esa familia, esos amigos que muchas veces creen más que uno en uno mismo. Y entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? También el hecho de persistencia, de resistencia, el también encontrar algo que a uno le guste. Porque si a uno le gusta lo que hace, no se vuelve un esfuerzo, ¿no? Y eso le ayuda a seguir adelante. Es verdad, es verdad. A veces el resto de personas cree en nosotros y nosotros dudamos de nuestras capacidades, de nuestro potencial y nos estancamos. A veces nos autosaboteamos nosotros mismos y es muy difícil a veces coger ese impulso nuevamente para partir. Pero siempre tenemos a alguien que nos inspira, alguna persona, algún familiar o alguna persona externa que tal vez nos inspira a lograr alcanzar estos objetivos. ¿Quién ha sido su inspiración? ¿Quién cree usted, doctora, que ha sido su inspiración para llegar acá? Bueno, esa pregunta es un poco difícil porque no sé si diría una sola persona. Creo que ha habido varias personas a lo largo de mi carrera. Obviamente yo creo que mis padres son una de esas personas, tanto mi padre y mi madre en diferentes momentos. Creo que también algunos profesores, profesoras, que son aquellas que a uno le incentivan, le motivan a seguir adelante. Específicamente profesoras de escuela, de colegio, de universidad. Y, por ejemplo, en esta última etapa de mi formación académica, mi profesora de doctorado se convirtió en una mentora y también en esa motivación, ¿no?, para seguir adelante. Entonces, yo creo que también siempre va a haber esas personas que te alientan y que te motivan, que no siempre es una sola, pueden ser varias y también desde diferentes aspectos de tu vida, ¿no?
Claro. Ahora también, por ejemplo, yo soy madre y también me inspira mucho verle a mi hija y a mi hijo, ¿no? Avanzando y también enfrentándose a desafíos que probablemente yo a su edad tal vez no los hubiera enfrentado así. Entonces también eso a uno le motiva desde otra perspectiva. Sí, es verdad, nuestros hijos son la mayor fuente de inspiración para alcanzar nuestros sueños, ¿no? A veces es el motor que tenemos cada mañana, a veces ya nos queremos derrumbar y los vemos allí y decimos, no, vamos a alcanzar, que sí podemos, porque ellos siguen nuestro ejemplo y siempre tenemos que ver atrás que hay personitas viéndonos también, que a ellos les gustaría que alcancemos los objetivos. ¿Cómo logra, doctora, equilibrar su vida personal de su vida laboral? Porque a veces no es tan fácil equilibrar, a veces mezclamos mucho nuestra vida personal, laboral, los problemas, todo a veces mezclamos, pero es necesario tener un equilibrio. ¿Cómo mantiene usted, doctora, este equilibrio? Eh, bueno, es difícil encontrar ese equilibrio muchas Sí, veces. Eh, sí. y a veces nos han enseñado que tenemos que ser a veces perfectas en todo, ¿no? Perfecta mamá, perfecta profesional, perfecta hija, eh, pero a veces no lo logramos, ¿no? Y a veces en ese proceso de sentirnos perfectas, nos estresamos más y generamos mucha más ansiedad de la que deberíamos. Em, yo lo que trato, en la medida de lo posible, es que cuando soy mamá, trato de ser la mejor mamá. Y sé que probablemente no voy a ser la mejor docente, ni voy a ser la mejor científica en ese momento. Estoy en mi trabajo, trato de dar el 100% en mi trabajo. Y probablemente en ese momento no voy a ser probablemente la mejor mamá, Sí. porque estoy en el laboratorio haciendo experimentos o estoy en el campo colectando y haciéndome cargo de los estudiantes, ¿no? Y también tratar justamente de saber que soy igual humano y que no siempre voy a ser la mamá perfecta o la mamá que siempre hubiera querido. Trato de ser lo mejor que pueda. Igual trato de ser lo mejor que pueda en mi profesión. Eh, Uno de esos puntos también es saber que tenemos que a veces pedir apoyo, ¿no? Y de ahí también es importante que dentro de este equilibrio que uno busca, también ese apoyo se viene de esta a veces red que necesitamos solventar y sostener, ¿no? El decir, necesito ayuda con mis hijos, necesito ayuda en el trabajo, estoy asumiendo mucho, porque a veces justamente por esos patrones que a veces tenemos, queremos abarcar mucho y hacerlo todo Es nosotros verdad. y a veces colapsamos, ¿no? Entonces, también en ese aspecto de equilibrio, yo lo veo también como el equilibrio, el decir, ayuda, necesito que esta vez te hagas cargo de los pequeños, que esta vez me ayudes escribiendo un artículo científico o que me ayudes haciendo este experimento que no lo voy a lograr porque tengo que irles a ver a mis papás, ¿no? Y creo que eso también no es fácil el equilibrio, creo que es un día a la vez, ¿no? Sí. Porque suena también muy fácil decirlo. Ajá, sí. Y otra cosa es en el día a día y en los desafíos que día a día se nos presentan. Sí, correcto. Como dijo usted, doctora, pedir apoyo, pedir ayuda, eso es importantísimo. Es verdad, a veces nosotros queremos hacerlo todos nosotros, todos, sobre todo las mujeres. Queremos hacer eso, queremos hacer bien el cuidado de nuestros hijos, el trabajo, nuestros estudios, todo queremos hacerlo a la perfección. Pero es verdad, a veces llegamos a un punto en que colapsamos y no rendimos bien ni acá, ni acá, ni acá, y ahí hay los problemas. No se mantiene ese equilibrio, como dijo usted, doctora. Es fácil decir mantener equilibrio, pero en el día a día realmente sí cuesta. Entonces, sí es verdad, es necesario decir, ayúdame. Cada uno asumamos nuestra responsabilidad, nuestro rol y hagamos una comunidad. Apoyémonos en las mujeres, porque yo he visto que a veces entre mujeres mismo es como que se ponen la piedrita
o no les gusta pedir ayuda a otras mujeres. Cuando no, entre mujeres se hace un gran equipo de líderes. Yo he visto que entre mujeres se trabaja súper bien, logran más objetivos a veces que los hombres. Yo he visto unos grupos de mujeres extraordinarios. Entonces, también pedir esa ayuda, también acudir a mujeres que nos puedan ayudar, que nos puedan apoyar. Y justo en este puntito, doctora, hay muchas mujeres que tienen problemas, no saben a veces qué rumbo tomar, se sienten con el autoestima bajo, no saben cómo lograr sus sueños, cómo lograr sus objetivos. Tienen muchas ideas, tienen muchos sueños por alcanzar, pero no encuentran este motor. A veces las familias les dicen, sí, dale, yo te apoyo, pero ellas en sí a veces no encuentran, no encuentran en sí algo que realmente les motive. Y actualmente hay muchas mujeres que han logrado grandes proyectos, como doctora, grandes cosas. Entonces, ¿qué les podríamos decir a las mujeres que nos están viendo, nos están escuchando, que realmente sí se puede alcanzar los sueños? Definitivamente que sí. Yo creo que, como decía inicialmente, uno de los puntos importantes son esas barreras, a veces que nosotras mismas nos ponemos. Y yo creo que el inicio empieza un poco a quererse uno mismo y a valorarse. Y el verse más allá, y el verse triunfadora, y el verse feliz, porque también el ser triunfadora y el exitoso o exitosa es un poco relativo. Sí, si nos ponemos a hablar qué es de éxito y qué, es verdad. ¿no? Pero si uno está contento con uno mismo, con su vida, con lo que hace, entonces las cosas van a empezar a fluir. Y creo que eso es importante, es el hecho de ¿qué espero yo de mi vida? Yo creo que muchas veces las mujeres, justamente por todo este aspecto cultural que cargamos, a veces no nos preguntamos, ¿qué quiero yo de mi vida? No mi papá, no mi mamá, no mi pareja, no mi hermano, no mis amigos o amigas, sino al preguntarme, ¿qué quiero yo de mi vida? ¿Cómo me veo yo a mí? Y entonces yo creo que ahí empieza un poco a decir, bueno, tal vez tengo que hacer ciertos cambios. Tal vez no estoy en la dirección correcta que debería ser. Y creo que por ahí empieza, ¿no? Creo que es un cambio personal el empezar a decir, tal vez no estoy tan mal aquí. Me gusta lo que hago. Y entonces ahí yo creo que eso empieza un poco a generar y decir, ok, entonces voy por esto. Y también nuevamente si quisiera poner hincapié en esto de una vez de empezar a creer en uno mismo, ¿no? Que también suena fácil decirlo, Sí, ¿no? Que es un trabajo diario. También el buscar ese equipo que cree en ti, que también no es tan fácil. Es verdad. Y una vez que encontrar esas personas que crean en ti, que te apoyen, ¿sí? Porque muchas veces no solamente es ese, en el caso de las mujeres necesitamos mucho más de ese apoyo emocional, que te diga, yo creo en ti, yo estoy aquí contigo, más que mucho más de otro aspecto de apoyo. Y yo creo que poco a poco se van logrando los sueños, ¿no? En el sentido de que tenemos que creer que tenemos alas, que tenemos que creer que podemos desplegar las alas para luego volar, ¿no? Entonces, el primero es decir, tengo alas, puedo abrir mis alas. Entonces son pasos que se van dando y que uno a veces ni siquiera se da cuenta, ¿no? Pero son estos pequeños procesos que tenemos que pasar para creer en nosotros y seguir los sueños, definitivamente. Yo creo que es posible. Es posible siempre y cuando empecemos creyendo en nosotros mismos. Qué hermosa frase, doctora, es verdad. Tenemos que creer en nosotros, como dijo usted, tenemos que creer que tenemos alas, y es verdad, y desplegar y poder volar. Es verdad, las mujeres tienen una gran capacidad, tenemos una gran capacidad para alcanzar realmente lo que soñamos, lo que deseamos. Y es verdad, a veces por miedo, por inseguridades, que
que a veces nos mete en la familia, el entorno, no nos rodeamos a veces, como dijo doctora, de un buen equipo que cree en nosotros, que nos apoye emocionalmente. Entonces a veces, claro, nosotros dejamos ahí todos nuestros sueños, decimos, no lo puedo lograr, o no, qué difícil, o no, mira, yo cuándo estaré como esa persona, yo qué voy a llegar hasta esa posición. Yo he escuchado muchísimo, mucho con el equipo de mujeres que yo trabajo, he escuchado muchas veces eso, o ve dónde está ella en esa posición, en ese lugar. Y yo, ¿cuándo voy a llegar? Nunca voy a llegar. Entonces, como dije anteriormente, nosotros mismos nos autosaboteamos, no creemos en nosotros mismos y no, como dijo usted, doctora, tenemos alas y podemos volar, tenemos que creer en nosotros mismos. Y eso es verdad. Mi doctora, si usted tuviera un superpoder para ayudar a las mujeres que están en esta situación, que se sienten así, ¿cuál desearía tener? Bueno, creo que la vida me ha dado una opción súper interesante, que es comunicar. Sin darme cuenta, creo que uno de mis superpoderes es comunicar y llegar a, porque muchas veces se puede comunicar, pero no puedes llegar. Y yo le doy gracias a la vida que me unió con un grupo de mujeres para formar la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, RAMCI, y me dio la voz. Y probablemente por eso estoy aquí. Sí. Y yo creo que ese es el superpoder, es el poder decir, hey, yo hago ciencia. Y si quieres hacer ciencia, adelante, ven. Y que también vean que mujeres ecuatorianas hacemos ciencia y que somos de carne y hueso. Y que, bueno, hacer ciencia como cualquier otra cosa en nuestro país no es fácil, pero no es imposible. Y aquí estamos. A veces los experimentos salen mal, a veces no conseguimos el dinero para los experimentos, a veces el equipo de trabajo no funciona, a veces, tantas a veces, ¿verdad? Pero seguimos aquí y seguimos avanzando y seguimos generando espacios para que haya más niñas y mujeres en ciencia. Entonces, ¿cuál sería este poder? Si tú me dices nuevamente, el poder comunicar, ¿no? El decirles, el aprender a usar mi voz y también poder dar voz a otras mujeres. Correcto, qué hermosa labor. Cuéntanos un poquito más de este club, porque no es muy conocido. Y claro, yo igual investigué un poquito y digo, Dios mío, claro, y muchas veces no sabíamos qué hay. Y hay mujeres, como dije, dicen, ay, yo como quisiera este sueño, yo tengo este sueño, pero a veces no vemos, pensamos que no hay aquí en el Ecuador, o a veces no se tiene tanto el apoyo como uno se quisiera. Y eso es verdad. Todos creo que hemos topado muchas puertas. Algunas se han abierto, otras no. Y realmente batallar en este Ecuador y en algunas situaciones, pues sí, es un poquito complejo. Cuéntanos un poquito, doctora, de cómo es esta red. Bueno, esta red surgió un poco de lo que conversábamos de esta red de apoyo. En mi caso, cuando yo estaba haciendo mi maestría, tuve la oportunidad de irme a estudiar afuera con una beca y no era mamá todavía. Entonces podía pasar horas en la biblioteca estudiando. Me di cuenta que me gustaba estudiar y que era buena para estudiar. Pero cuando fui a hacer mi doctorado, me fui con mi esposo, pero ya tenía 2 niños. Y ahí me di cuenta que las cosas cambiaban completamente. Claro que sí. Entonces, ahí, independientemente de que tengo un gran compañero, pero nuevamente el aspecto cultural y el rol, sí. Mamá es mamá. Es verdad. ¿No? Y ahí me empecé a dar cuenta que las cosas no eran iguales. Sí. El ser estudiante de un doctorado que ser una mamá estudiante de un doctorado o un papá estudiante de doctorado. Claro. Y formamos un grupo, un pequeño club en ese tiempo cuando estaba estudiando que se llamaba PhD Moms, que era esta red de apoyo que justamente hablábamos en que yo te cuido al niño mientras tú vas al laboratorio o a dar el examen. Tienes que estudiar para un examen, ok, yo me quedo con tus niños jugando y tú. Entonces esa red que cuando uno está fuera del país, obviamente no tiene, usualmente aquí es tu red familiar, pero cuando no estás afuera, cuando estás afuera no funciona de la misma manera. Claro.
Y ahí empezamos a hablar, y ahí empecé por primera vez a escuchar de estos temas de mujeres en ciencia. Y por primera vez empecé a darme cuenta que yo hacía ciencia. O sea, tuve que pasar mucho tiempo para decir, wow, claro. yo hago ciencia. Entonces cuando regresé al país tenía esa espinita de hablar y empezar a analizar que no es fácil hacer ciencia, pero no es fácil hacer ciencia siendo latina. No es fácil hacer ciencia siendo mujer indígena. No es fácil hacer ciencia siendo mujer afrodescendiente. No es fácil hacer ciencia si no estoy en Quito, Guayaquil o Cuenca. Entonces ahí empezamos a hablar de esos temas que no se hablaban. Claro. Y de pronto con las redes sociales empezamos justamente a contar estas historias en redes sociales y empezamos a formar esta red. Somos más de 400 científicas en todo el país. ¡Qué hermoso! Tenemos cerca de 440 nodos que les llamamos asociados a muchas universidades, en donde lo que hacemos es esto, generar espacios para hablar, visibilizar y conectarnos para trabajar juntas. Claro, claro que sí, que sepan las mujeres que no están solas, que realmente sí hay grandes equipos de mujeres que buscamos eso, buscamos llegar a ellas y sobre todo, como siempre dije al inicio, justo a ellas, que las que tienen a veces su negatividad, su autoestima bajo, dicen que no puedo, esto nunca lo voy a lograr, lo ven todo imposible. No, que realmente sepan que no están solas, que realmente hay muchas mujeres que sí nos pueden ayudar y que es bueno pedir ayuda. Y creo que todas en algún momento buscamos esa puertita donde golpeamos y buscamos ayuda. Es verdad y es necesario. Doctora, a veces, ahora en la actualidad hay muchos jóvenes que terminan sus estudios y no encuentran sus rumbos, no encuentran qué hacer. Dicen, tengo un sueño, pero no sé cómo llegar a tengo también este proyecto, pero no sé. No se definen mismo qué hacer por la vida. A veces dicen, mejor voy a emprender, que eso está de moda. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les podría dar? ¿Qué consejo les podría dar usted, doctora, a los jóvenes? Hay algunos, en cambio, que dicen que no, mejor me voy de año sabático para ver en este año qué me llega, qué inspiración me llega, a qué me dedico. Yo he escuchado a muchos jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué se les podría decir a los jóvenes para que no dejen sus sueños, para que luchen por sus sueños y no a veces no se dediquen al año sabático? Sí, bueno, yo creo que estamos viviendo unos momentos sumamente desafiantes y también para los jóvenes, porque tienen un montón de información y a veces el manejar tanta información a veces abruma, ¿no? Además también con las redes sociales nos venden una idea de éxito que muchas veces es inalcanzable. Correcto. O que probablemente no es la adecuada. Entonces, mi sugerencia también es conocernos. ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Para qué soy bueno? Claro. No, porque eso también es importante. Ir buscando y uno darse cuenta y decir, soy buena para comunicar. Soy buena para estudiar. ¿No? Entonces, ok, por ahí. ¿No? Y empezar un poco a fortalecer eso. Y si por otro lado, me encanta hacer matemáticas o cálculos, pero no soy muy buena. Bueno, trabajarlo el doble. Es verdad. ¿No? Y empezar también a darnos cuenta que no cada uno tiene su propio camino. Y a veces nos comparamos mucho. Es que mira, él le salió enseguida una maestría o consiguió trabajo rapidísimo. Pero cada uno tiene su camino y muchas veces probablemente no es el sueño o el trabajo ideal, pero puede ser una pequeña piedrita para llegar al trabajo ideal que tú quieres, ¿no? Y también de todo se aprende. Entonces, un poco es ir pensando, planificando con tiempo, porque también mucho lo que les pasa a los jóvenes es, me acabo de graduar y ahora... Sí. Entonces, no pensaste, no planificaste qué es lo que ibas a hacer, ¿no? Bueno, quiero dedicarme a hacer un emprendimiento
en cerámica, en fotografía. Bueno, ¿has seguido un curso de cerámica? ¿Has seguido un curso de fotografía? Correcto. ¿Has empezado a hacer algo un poco como para impulsarte y que te cueste menos el proceso? Entonces eso yo creo que es importante, que los jóvenes un poco empiecen a conocerse en el sentido de qué quiero, para qué soy bueno y planificar su futuro, para que de esa manera pueda ser más fácil el proceso. Y también nuevamente buscar qué les gusta, porque si te gusta, es mucho más fácil llegar a donde tú quieres llegar. Si te gusta, vas a ser bueno. Y entonces va a ser mucho más fácil encontrar trabajo, ¿sí? Que si no sabes muy bien qué hacer. Entonces ahí viene un poco las frustraciones porque, no me gustó el trabajo, no tenía muy claro. Entonces yo creo que por ahí es un poco lo que los jóvenes deberían hacer, viendo un poquito de mi perspectiva, ¿no? Obviamente nosotros no vivimos lo mismo que ellos están viviendo, que es otra realidad, ¿no? Es verdad, como dijo usted, doctora, no compararnos, porque a veces nos comparamos mucho con otras personas. Que mi compañerito igual terminamos los estudios y él ya consiguió un trabajo, o él ya está estudiando esto, o él hizo tantos cursos, y es verdad, nos vamos comparando y en esa comparación nuestra autoestima va bajando, nuestros sueños se van quedando y nos vamos estancando, y es verdad, tenemos que comprender, como mencionaba doctora, cada uno tiene su tiempo y su camino, es verdad, cada uno. Todos tenemos un tiempo distinto. A veces nosotros ya queremos llegar lo más pronto a nuestra meta. ¿Por qué? Porque mi amiguito o mi familiar tal vez ya lo llegó. Pero no. Yo creo que todos tenemos un tiempo y el tiempo es el adecuado. Si no llegó mi tiempo al mismo tiempo que el compañerito, debe ser por algo. Porque tal vez mi tiempo me va a traer mejores cosas, más grandes. Entonces, a veces no entrar en esa desesperación, porque es verdad, a veces nos desesperamos y queremos alcanzar todo ya. Y entre querer alcanzar todo, no logramos nada. Nos estancamos, nos bloqueamos y a veces decimos, no, ahí queda, no sirvo para esto. Y nos seguimos autosaboteando y dejando nuestros sueños de lado. Es verdad, doctora. ¿Cómo se define usted, doctora? Porque no todo debe ser solo trabajo. Como dijo usted, a veces somos mamás, tenemos nuestros hijos, nuestro hogar, y a veces sí dejamos a veces nuestro trabajo, nuestra carrera, nuestra profesión, y también tenemos algunos hobbies, algún espacio donde nosotros podemos descansar, relajarnos, volver a encontrarnos con nosotros mismos. ¿Cuáles son esos, doctora? Bueno, a mí tengo la suerte de trabajar en algo que me gusta mucho. Y yo trabajo en los páramos, con las plantas de páramo. Qué hermoso. Entonces, ¿cuál es mi hobby? Usualmente es ir al páramo, ir a la naturaleza. ¿No? Cuando me siento tensa, cuando me siento mal genia, como cualquier persona, digo, necesito páramo, ¿no? Entonces me voy, aunque es frío, a veces en estas épocas es súper frío y lluvioso y muy ventoso, pero ese viento, ese aire frío, el ver esas flores hermosas de diferentes colores, ver los animales, las aves, eso me tranquiliza. Entonces me gusta mucho salir a la naturaleza, caminar, ¿no? Me relaja mucho. Disfruto mucho también estar con mi familia viendo una película y comiendo canguil. Disfruto mucho de eso, de la compañía de mis seres queridos. Disfruto mucho de tomar un café con las amigas, con amigas de toda la vida, con esos cafés que muchas veces son cafés para el alma. Sí, es verdad. Entonces cada cierto tiempo igual, si no puedo irme al páramo, entonces el café o el tecito es necesario. Sí. Y sí, o sea, trato de estar en paz conmigo, que a veces no es fácil, ¿no? Correcto. Pero, y esa paz me da muchas veces la naturaleza, estar con los seres queridos, estar un poco sin hacer nada. O sea, correcto. Sin hacer nada, que me refiero es estar en el jardín arreglando las plantas o sembrando plantas o estar con... tengo un perro, yo le digo un chiquitín, pero es un grandulón, ¿no? Estar jugando con él o sacándole a caminar.
Y eso ya, ¿no? Correcto. Ese equilibrio que hablábamos, Ajá. que muchas veces necesitamos, ¿no? Sí. El bajar un poco todo el estrés que a veces vivimos día a día. Es verdad. Sí. Sí que me considero una persona que trato de buscar el equilibrio. Obviamente no siempre es fácil. ¿Cómo me defino? Me defino como una persona relativamente tranquila. Sí. Trato de ser también bastante crítica con lo que hago. Uh-huh. Trato de escuchar a las personas. Muchos dicen que soy un poco hiperactiva, que hago varias cosas a la vez, pero al mismo tiempo soy hija, soy esposa, soy mamá, soy hermana, soy amiga, y cada uno de esos yo lo tomo muy, muy en serio. O sea, si voy a ser amiga, trato de ser amiga, de estar ahí cuando necesitan. Obviamente ser mamá, ser esposa, ser hermana y ser hija, ¿no? Que también nos empezamos a convertir en cuidadoras, en un poco de nuestros padres. Y esos procesos van cambiando con uno también, ¿no? Porque uno va aprendiendo de eso porque nadie le enseñó tampoco. Y también ser observadora, que un poco me ha enseñado la ciencia en eso, ¿no? Empezar a observar, ver qué pasa. Y tratar de entender un poco por qué se dan las cosas. Es verdad, doctora, es verdad, correcto. ¿Qué consejo les daría, doctora, a todas las mujeres que nos están viendo y escuchando, que, como mencionamos anteriormente, que se sienten solas, que no saben cómo alcanzar sus sueños? ¿Qué consejo, para finalizar, les daría a ellas? Uno de los puntos súper importantes es darnos cuenta que no estamos solas, que nos tenemos a nosotras mismas. A veces vernos al espejo y mirar todo lo que hemos logrado, que a veces no nos damos cuenta. El rato de... Hay una frase que me gusta mucho que a veces dicen, piensa en esa niña que eras y que cómo te ve esa niña ahora. Y te vas a dar cuenta todo lo que has avanzado, todo lo que has logrado. Y por el otro lado también aprender de que, bueno, hay cosas que no estuvieron bien, pero aquí estás. Y que también aprendiste de esos errores. Y eso nos va a lograr ayudar a avanzar a ese futuro que queremos. Y nuevamente decirles, tenemos que creer en nosotros. Sí. Tenemos que querernos para lograr querer y también lograr lo que nosotros esperamos. Es verdad, doctora. Tenemos que creer en nosotros, porque a veces no creemos en nosotros, en nuestras capacidades. Como dijo la doctora, tenemos alas y podemos volar. Qué hermoso, y es verdad. Tenemos que creernos que somos posible, que podemos hacerlo todo posible y que si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien. Primero tengo que cuidarme yo, ser feliz yo, para poder dar lo mejor, como mencionaba la doctora, en el hogar, con los amigos, con mis hijos, dar lo mejor, pero tengo que estar bien yo, creer yo, ser feliz, amar lo que yo hago, buscar y trabajar por ese sueño. Si tengo un sueño, como dijo la doctora, pasito a pasito tenemos que comenzar. Todo sueño es difícil, es duro, nos vamos a encontrar con un montón de problemas, pero vamos pasito a pasito, que realmente los sueños sí se logran conseguir. Muchas gracias, doctora, por compartirnos su experiencia, por conversarnos sobre este tema de la Red de Mujeres de Ciencia. Qué hermoso, qué hermoso. Como mencioné, no se había escuchado mucho y hay tantas mujeres que están en esta red. Qué impresionante, qué hermoso. Así que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, igual vamos a dejar las redes de la doctora para que puedan revisar el perfil, si pueden preguntarle, pueden visitarle. Entonces, de eso se trata esto también, que sepan que no están solas, ¿sí? Que no están solas, que es bueno pedir ayuda, decir, necesito apoyo, necesito ayuda. Realmente, ese es el fin de todo esto, doctora. Muchísimas gracias por la apertura. No, a ustedes, muchísimas gracias. Y si este país necesita ciencia,
La ciencia está asociada al desarrollo. Así que si quieren seguir algo de ciencia, si les interesa, si tienen unas niños que quieran hacer ciencia, adelante, ¿no? Que hay muchísimo por hacer. Sí. En este país hay muchísimo por trabajar, hay muchísimo por hacer y siempre hay un espacio para crecer, para desplegar las alas y para volar. Así que anímense. Qué hermoso, doctora. Recuerden, amigos y amigas, la tarde de hoy llegamos gracias a Comunícate Academy, a Cervecería Geque y a Nanny's Home, la mejor agencia de niñeras a domicilio. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en otro segmento de Perfiles, mujeres que lideran, historias que inspiran. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes.